Desde esta tierra bendita de Villaflores, Chiapas, México, compartimos un mensaje de esperanza para todos. El mensaje de hoy se llama Enfocados. Uno de los privilegios de los hijos de Dios es que ya no hay condenación para ellos, sino vida eterna. El apóstol Pablo dice en su carta a los cristianos de Roma, en Romanos 8:1, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto es verdad solo para los hijos de Dios, para aquellos que se han aferrado a Jesucristo con fe y gran decisión y están determinados a ser fieles. Para los que están enfocados en el reino de Dios, no hay condenación. Por eso primera de Juan 5:11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, la clave para tener salvación es estar enfocados en el Hijo de Dios mediante la fe. Pero si todavía no has creído en Él y no eres hijo de Dios, no puedes decir que tienes vida eterna. Ese es un privilegio exclusivo de los que han creído en Jesucristo con sincero arrepentimiento. Pero estás invitado. Dios quiere que seas su hijo o su hija. Todos los días está esperando que le entregues tu vida. Y hoy puede ser ese día en que decidas creer en Jesucristo con todo tu corazón. Es muy importante saber si somos o no somos hijos de Dios, si estamos enfocados o no en su reino. Cuando no somos hijos de Dios, estamos bajo condenación eterna. Esta condenación es el resultado de dos cosas. Primero, la condenación es el resultado de nuestros pecados. Todos hemos pecado contra Dios. Dice Romanos 5:12, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Así que la condenación es el resultado de nuestros pecados, pero también la condenación es el resultado de rechazar a Jesucristo. Dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todos hemos pecado, pero al creer en Jesucristo somos perdonados y Dios nos recibe como sus hijos si nos arrepentimos de corazón. Pero si rechazamos al Hijo de Dios, ya no hay otra forma de salvación. Quedamos bajo condenación eterna. Si alguien preguntara, ¿quiénes son hijos de Dios? Seguramente muchos levantaremos la mano. Pero el apóstol Pablo nos presenta aquí un filtro para confirmar quiénes son verdaderamente hijos de Dios. Romanos 8:1b dice, los que no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu Santo. Ya sabemos que hay dos estilos de vida, la vida mundana y la vida cristiana. La vida mundana consiste en vivir de acuerdo a los valores de este sistema de vida que le da la espalda a Dios, siendo arrastrados por los deseos y las conveniencias personales. El otro es la vida cristiana, que consiste en vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, obedeciendo los mandamientos de Jesucristo. Así que los hijos de Dios son aquellos que no viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, sino que están enfocados en lo que agrada al Espíritu de Dios. No debemos autoengañarnos, sino ser conscientes de nuestra realidad. De nada sirve pensar o decir que somos hijos de Dios cuando nuestro estilo de vida no es conforme a sus mandamientos. Jesucristo dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo nos libera de la esclavitud para que estemos enfocados en el reino de Dios. Hay dos leyes que operan en el mundo espiritual. Está la ley del pecado y está la ley del Espíritu Santo. Romanos 8:2 dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Está muy claro que el Espíritu Santo produce vida, mientras que el pecado produce muerte, separación entre Dios y nosotros. El pecado hace dos cosas. Primero nos esclaviza y nos arrastra a la vida mundana, la vida de maldad. Pero también
el pecado produce muerte espiritual. Es decir, nos separa de Dios, nos aleja del Creador. Y lo más grave es que nos separa de Dios no solamente en esta vida, sino por la eternidad. O sea, es muerte eterna, separados de Dios para siempre. La ley del pecado nos esclaviza. Por eso Jesucristo vino a dar su vida en la cruz, para que el Espíritu Santo nos libere de esa esclavitud. Dice Romanos 8:3, en efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. El Espíritu de Dios también hace dos cosas. Primero, nos libera del poder del pecado cuando creemos en Jesucristo. Y segundo, nos libera de la muerte eterna, que es la condenación. Dice Romanos 8:2, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso el apóstol Pablo puede gritar a todo pulmón que gracias al sacrificio del Hijo de Dios en la cruz, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús y viven enfocados en su reino. Y todos podemos decir, gloria a Dios, gloria a su nombre. En el Evangelio no hay lugares intermedios. O estás enfocado en Dios o estás desenfocado. Debemos distinguir claramente los dos estilos de vida y su resultado. Son dos formas totalmente opuestas. Dos maneras de pensar totalmente contrarias. Romanos 8:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz, dice la palabra de Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. La palabra muerte significa separación espiritual. Es decir, la mentalidad pecaminosa nos aleja de Dios cada vez más. Si el pecado es una práctica habitual en nosotros, produce muerte y nos separa cada día más y más y más del Señor. Romanos 8:7-8 dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Esta es la cruda realidad cuando no somos hijos de Dios. Estamos dominados por el pecado y no podemos agradar al Señor. Al contrario, le ofendemos una y otra vez. Cuando somos esclavos del pecado, aunque tengamos el deseo de agradar a Dios, no podemos, porque la mentalidad pecaminosa nos arrastra contra la voluntad del Señor. Nos desenfoca del Señor y nos enfoca en lo mundano. Tú que me escuchas, ¿vives dominado por el pecado? ¿Eres esclavo del pecado? Necesitas ser liberado de esa mentalidad que te arrastra, de ese poder que te domina, aunque deseas agradar a Dios, pero no puedes. Y el único que te puede liberar es el Espíritu de Dios. Cuando crees en Jesucristo, solo entonces podrás estar enfocado en el reino del Señor. Cuando ya somos hijos de Dios, debemos comprender nuestra nueva realidad. Estar unidos a Jesucristo nos cambia la vida. Por eso el apóstol dice en 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando ya somos hijos de Dios, ya no vivimos de la misma manera que antes. Y eso es gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el poder del Espíritu Santo es el que nos transforma y nos ayuda a vivir de manera distinta, enfocados en Dios. Hay dos verdades importantes aquí. Primero, la naturaleza pecaminosa ya no domina la vida del cristiano. Ahora quien gobierna su vida es el Espíritu Santo que vive en cada hijo de Dios. Dice Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven ya según la naturaleza pecaminosa, sino de acuerdo al Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. La segunda cosa es que el que no tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida no es cristiano. Esto suena muy duro, pero es real. Dice Romanos 8:9b, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo en su vida, no pertenece a Jesucristo. En el Evangelio no hay lugares intermedios. O somos hijos de Dios o no somos. O somos de Jesucristo o no somos. O el Espíritu Santo vive en nosotros o no. Debemos estar enfocados en la práctica de los mandamientos de Jesucristo. Jesucristo ya pagó el precio de nuestra salvación. Ahora nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, nuestra parte. Porque la vida cristiana es práctica. Jesucristo no vino a darnos un montón de conferencias, seminarios, diplomados, doctorados acerca del reino de Dios. No, simplemente nos vino a decir cómo se vive en el reino de Dios cada día. Su enseñanza fue 100% práctica. Y el apóstol Pablo habla de esto al decir que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Porque en aquello que enfocamos nuestra mente, eso determina nuestro estilo de vida. Dios nos dio libre albedrío, esa voluntad propia para decidir nuestro estilo de vida. Es verdad que no tenemos la capacidad humana para liberarnos del poder del pecado, pues eso lo hace solamente el Espíritu de Dios. Pero una vez que ya somos hijos de Dios, sí tenemos la capacidad de escoger en dónde enfocamos nuestra mente. Fijar la mente en algo significa concentrarnos en eso, dedicarnos a eso, enfocarnos en eso. Los atletas que ganan las medallas olímpicas lo pueden lograr gracias a que enfocan su mente y su cuerpo en la disciplina que quieren practicar. Los que llegan a ejecutar un instrumento musical de manera tan virtuosa, lo hacen porque enfocan intencionalmente su mente y dedican buena parte de su vida a ello. Si queremos llegar a la vida eterna, hagamos lo mismo. Enfoquemos nuestra mente, nuestra vida, nuestro cuerpo en el reino de Dios. Por un lado, dejemos de enfocarnos en los asuntos de la naturaleza pecaminosa. Cuando somos esclavos del pecado, nuestra mente se enfoca en los valores mundanos, profundizando cada vez más en ellos y hasta aprendemos nuevas formas de maldad. Nos perfeccionamos en la práctica del pecado hasta llegar a ser verdaderos profesionales en las diferentes ramas de la vida mundana. Dice Romanos 8:5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan su mente, se enfocan en los deseos de esa naturaleza. El apóstol Pablo está diciendo que si nos enfocamos en satisfacer los deseos del pecado, podemos llegar a ser verdaderos expertos en hacer lo malo, para aprovecharnos de los demás, para engañar a los demás, para robar. Nos hacemos expertos en ofender y humillar a nuestro cónyuge. Los hijos aprenden a ofender a sus padres. Las personas aprenden a fornicar, adulterar. Aprendemos a maldecir con nuestra lengua, a tomar venganza o a enriquecernos ilícitamente. Por otro lado, debemos vivir enfocados en los asuntos del Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:5b, en cambio, los que viven conforme al Espíritu Santo fijan su mente, se enfocan en los deseos del Espíritu. Si enfocamos nuestra mente en el reino de Dios y en los mandamientos de Jesucristo, el resultado será que creceremos cada vez más y más en las cosas que agradan a Dios, que nos bendicen a nosotros mismos y también bendicen al prójimo. Si nos enfocamos en la práctica de los mandamientos del Señor, en lugar de ser expertos en la maldad, llegaremos a ser expertos, pero en hacer lo bueno, como perdonar. Aunque las personas no nos pidan perdón jamás, nuestro corazón perdona porque obedecemos al Señor. Aprendemos a confiar en Dios en medio de la crisis, de esta pandemia. Si nos enfocamos en Jesucristo, nos llena de fortaleza. El Espíritu Santo nos da fe y confianza. Pero si nos enfocamos en los problemas, en el temor y en la crisis, entonces vamos a hundirnos. Aprendemos a depender de Dios. Somos más pacientes con las fallas del esposo, de la esposa, los hijos o de las personas en general. Aprendemos a ser misericordiosos. Aprendemos a ser más espirituales, menos materialistas.
ayudamos al necesitado. En lugar de juzgar a las personas, mejor oramos por ellos, los bendecimos. Nos hacemos más sensibles al dolor de los que sufren. Servimos al Señor y servimos a las personas. Valoramos la iglesia y nos involucramos en la iglesia. Solo el poder del Espíritu Santo puede transformar nuestra vida. Gracias al Espíritu de Dios que vive en los hijos de Dios, es posible morir al pecado y vivir para el Señor. Dice Romanos 8, 10 y 11, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos abandonar los hábitos pecaminosos que nos alejan de Dios. Romanos 8, 12 y 13 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, habrá un resultado, morirán, quedarán separados de Dios. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces el resultado será que vivirán. Ya no hay condenación para los hijos de Dios. Bendito sea Dios. Los cristianos son aquellos que ya no están enfocados en la vida mundana, sino en lo que agrada al Espíritu Santo. No debemos autoengañarnos, sino reconocer nuestra realidad, si somos hijos de Dios o no lo somos. Negar la realidad en lugar de ayudar realmente nos perjudica. Gracias al sacrificio de Jesucristo, el Espíritu de Dios nos puede liberar de la esclavitud del pecado. Ahora mismo, si clamas a Dios, creyendo en Jesucristo, tú puedes ser libre del poder que domina tu vida para que puedas vivir una vida diferente, enfocada en el reino de Dios. Y entendiendo que somos lo que pensamos, Dios te invita hoy a que enfoques tu mente en las cosas del Señor. Aquí están algunos consejos prácticos para estar enfocados en el reino de Dios. Estos consejos prácticos son: aparta tiempo cada día para estar a solas con Dios. Todos los días lee por lo menos un pasaje de la Biblia pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu mente. Medita en ese pasaje que leíste con las siguientes preguntas en mente. ¿Qué me dice Dios ahora? ¿Hay algo en mi vida que debo cambiar? ¿Hay algo que debo obedecer? Y toma tiempo para orar. Otro consejo práctico es: cada día pon en práctica lo que aprendiste de la palabra de Dios. Todo mandamiento que vayas aprendiendo de la Biblia, obedécelo. Otro consejo es: no des lugar al diablo en ningún aspecto de tu vida. Porque si tú le abres tantito la puerta, él va a aprovechar la ocasión. Si en algo le fallaste a Dios, arrepiéntete de corazón, pídele perdón a Dios y sigue adelante porque Dios te ama. Otro consejo es: tu familia es tu primera iglesia. Da un buen ejemplo en tu casa. Ama a tu esposa, respeta a tu marido, obedece a tus padres. Ahí en casa tienes tu primera iglesia. Otro consejo: intégrate a la comunidad cristiana. Participa activamente en la iglesia. Sé parte de la iglesia porque eres hijo de Dios. Otro consejo es: intégrate a una célula. Asiste fielmente a una célula y vas a encontrar un compañerismo, una unidad y un amor cristiano que todos necesitamos. Otro consejo: comparte tu fe con otros y enséñales la palabra de Dios para que obedezcan. Instrúyelos en la palabra de Dios. Otro consejo es: conoce tus dones espirituales y desarróllalos, practícalos para el Señor. Otro consejo es que tu corazón se mantenga limpio de rencor y amargura. Perdona a toda persona que te ha causado algún daño. No guardes nada de rencor. Último consejo para estar enfocado en el reino de Dios: desarrolla y enfoca cada aspecto de tu vida sobre la base de los principios del reino de Dios. Tu vida personal, familiar, profesional, negocios, estudios, planes, proyectos, metas, finanzas, todo ponlo a los pies de Jesucristo
y busca la dirección del Espíritu Santo. Así estarás enfocado en el reino de Dios y tendrás vida eterna. Ya no hay condenación para los que están enfocados en lo que agrada al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Oremos. Padre, gracias. Tu palabra bendita ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Hay muchos distractores, Padre Santo. Hay muchas cosas que nos llaman, muchas voces que nos dicen, ven por aquí y ven por aquí y prueba esto y vive aquello. Hay muchas voces que nos quieren alejar de ti, Padre. Pero Señor, cuando estamos enfocados en el reino, cuando estamos enfocados en Jesucristo, cuando estamos enfocados en el Espíritu Santo, no hay ninguna condenación para nosotros porque estamos unidos a Jesucristo. Ayúdanos a vivir ese estilo de vida, Señor. Gracias porque tú escuchas la oración. Si alguien en este momento está diciendo, Padre, por favor, perdona mis pecados, yo necesito estar unido a Jesucristo, necesito una vida nueva. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo puede transformar esa vida ahora mismo, en este momento. Ayúdanos, bendito Dios, a estar enfocados en tu reino. Ayúdanos a ser personas que nos empapemos de la Trinidad, que nos empapemos de la iglesia, de tu palabra, que nos empapemos de adoración, de oración, que nos empapemos de todo lo que nos nutra espiritualmente y emocionalmente, todo lo que venga de ti, Padre. Gracias por estar con nosotros. Nuestra vida te pertenece, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, porque ninguna condenación hay para los que están enfocados en Cristo Jesús. Amén.